Bien, pues vamos a empezar. Ya tenemos, creo que, una audiencia considerable. Eh, entonces hablábamos de eh, la manera en la que se iba a constituir una sociedad anónima. Hablábamos también de pues algunas cuestiones ya un poco más particulares, como por ejemplo los bonos de los fundadores, eh, y la manera en la que se podía llegar a constituir una sociedad anónima, que veíamos que había dos formas, ¿no? La suscripción, digamos, ordinaria o tradicional ante un fedatario público, ya sea un corredor o un notario, o constituida o constituida mediante una suscripción pública, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, pues vamos a continuar revisando algunas generalidades. Yo sé que les dejé por ahí algún par de actividades, esas van a tomar relevancia un poco más adelante, ¿no? Si no las hicieron, todavía tienen la oportunidad de hacerlo. Bueno, los fundadores. Recuerdan que ayer hablábamos de la posibilidad de determinar eh, que existía un tipo de socio especial, ¿no? Los de la idea del negocio, que se les va a denominar socios fundadores y a quienes se les va a otorgar una prerrogativa contenida en los bonos de fundador. Entonces vamos a ver quiénes son los fundadores y en qué consiste esa prerrogativa conforme al límite máximo que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. Estos fundadores, en principio, pueden ser considerados así por dos cuestiones. Primero, pues aquellos que otorguen la suscripción pública, ¿no? Si hablamos de la determinación o de la constitución de una sociedad a través de una suscripción pública, entonces van a ser aquellos que desarrollen la idea del negocio, se les va a dar la calidad de fundadores y se deberá de plasmar dentro del propio estatuto que se otorgue en la constitutiva, que se les dotará de esta calidad de fundadores o aquellos que dentro de un contrato constitutivo social así se les designe. O sea, no es necesario que para que tengamos fundadores y para que se otorguen prerrogativas derivadas de bonos de fundador, se les, o sean, se tenga que constituir a través de una suscripción pública de la sociedad, sino que se puede constituir de la manera tradicional y simple y sencillamente señalarse dentro del propio estatuto que se les otorga esta calidad de fundadores, ¿no? Entonces vemos que tienen estas dos maneras de llegar a ser fundadores. Es importante señalar que para efecto de ser considerado fundador, pues debe de estar plasmado en el estatuto, ¿no? No se vale decir, oye, es que yo fui el primero que suscribió el contrato. Sí, pero no se señaló de manera específica que iba a haber bonos de fundador o que se te iba a designar como fundador, ¿verdad? Entonces, pues no se puede. Es necesario entonces que se señale de manera específica en el contrato que se les va a otorgar esta prerrogativa. Como les digo, generalmente se designa como fundador o fundadores, pues a los primeros que firman. Dicen, bueno, nosotros fuimos los de la idea del negocio, vamos a reservarnos esa prerrogativa. Ahora, en todo caso, estos bonos de fundador jamás van a poder eh, menoscabar el capital social, ni pueden establecerse prerrogativas que superen los límites máximos que señala la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, es importante señalar que a pesar de que yo sea fundador, no puedo establecer por ejemplo, limitación en cuanto a derechos económicos del resto de los socios o otorgarme el derecho a percibir, no sé, el 50% de los rendimientos de cada ejercicio si quedo fuera de los límites que marca la ley. Por eso es que la ley dice, bueno, está muy bien lo de los fundadores, ¿para qué sirve el bono de fundador? Pues te da prerrogativas. ¿Prerrogativas de qué tipo? De carácter económico, meramente. Entonces, es necesario que se establezcan los límites dentro del estatuto o en su caso aplicamos la regla general de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, la existencia de un bono de fundador implica necesariamente la existencia de una participación económica adicional, ¿verdad? Yo fui el de la idea del negocio, tengo derecho a que se me pague una proporción
adicional a las acciones o a mi participación accionaria dentro de la propia sociedad, pero la ley dice, sí, está muy bien, pero la participación que se te otorgue como fundador respecto de las utilidades anuales no va a poder exceder del 10%, ni podrá abarcar más de 10 años a partir de la constitución de la sociedad. Entonces ya vemos 10 y 10, ¿no? ¿Podemos establecer un 5% en el estatuto? Sí, pero si no lo establecemos, quedamos a la regla general que es el 10% y no puede superar más de 10 años. Pero además, esa participación de fundadores queda subrogada a que se pague de manera anterior a que se reparta el bono especial de los fundadores al resto de los accionistas, cuando menos un 5% del valor de sus acciones, ¿verdad? Entonces, sí soy fundador, sí tengo prerrogativas, pero la ley me marca, tú no puedes percibir más del 10% de las ganancias, ni más de 10 años, ¿verdad? Al 11º año se acaba totalmente el derecho del fundador, pero además, antes de repartir ese rendimiento especial al fundador, hay que pagarle al resto de los accionistas cuando menos un 5% del valor de sus acciones. Si queda dinero, le pagamos al fundador, ¿verdad? Pero primero hay que darle a los accionistas. Claro que el fundador también puede ser accionista, o sea, primero recibe cuando menos el 5% del valor de sus acciones y ya después de haberle pagado a él y a todos los accionistas que no son, o a todos los accionistas, mejor dicho, se pagan los bonos de fundador, ¿verdad? Bueno, en todo caso, estos bonos de fundador van a ser, así lo marca la ley de Dios, una reminiscencia de tiempos pasados, donde no existía un adecuado control tecnológico. Lo que marca la ley es que se van a emitir unos títulos especiales denominados bonos de fundador. No se imagina ahí una cuponera, y de hecho así es, la ley así lo sigue marcando. Estos bonos de fundador no forman parte del capital social, ni autorizan a los tenedores para participar en la disolución de la sociedad, ni para intervenir de manera especial en la administración, sino que son, como les digo, constituyen prerrogativas que se constituyen en derechos económicos y solamente confieren el derecho de participar en las utilidades por el tiempo que se indique, ¿no? Es una prerrogativa meramente económica adicional a los derechos económicos o corporativos que dan las acciones. El contenido de los bonos son la nacionalidad del fundador, que es un bono de fundador, ¿verdad? La denominación, domicilio y duración del capital de la sociedad y la fecha de la constitución. ¿Para qué? Pues para saber cuándo se acaba el bono. El numeral ordinario del bono y la indicación del número total de bonos emitidos. Todavía, como les digo, reminiscencias de tiempos pasados. Imaginen una sociedad en los años 30 del siglo pasado, en donde había una pluralidad bastante considerable de socios. ¿Cómo es que podíamos verificar quiénes eran nuestros fundadores? Pues a través de estos bonos, ¿verdad? A través de estos títulos especiales. Además, se debe de incluir la participación que corresponde al bono en las utilidades, ¿no? Del 10%. Claro que esto también debe estar contenido en el estatuto. Las indicaciones de que conforme a las leyes deberán de contener las acciones, por lo que hace a la nacionalidad de cualquier adquiriente de bonos, si hay alguna limitación al respecto, y la firma autógrafa de los administradores que suscriban el bono, ¿no? Para verificar que no se esté falsificando o que se trate de un bono balino inventado. Bueno, en todo caso, el bono de fundador, dice, otorga derechos a los tenedores, que tendrán derecho al canje de sus títulos. Y entonces ya se vuelve otra vez particular la ley, ¿verdad? Como que los títulos, sí, porque el bono debe de contener los títulos que van a canjear por la participación especial, ¿no? Como unos cupones. Ahorita vamos a ver un ejemplo de las acciones, como lo marca la ley, en donde se incluye una serie de cupones, ¿no? Pareciera ahí como libreta de esas de Tupperware, una cosa así, en donde el tenedor del bono de la acción pues hace un canje de su cupón por la participación económica que se le está dando, ¿verdad? Y así llegamos a las acciones.
Entonces, recuerden, una cosa es el bono de fundador, que no forma parte del capital, y las acciones. ¿Qué son las acciones? Por ahí les encargué en los problemas, me parece que el diseñar una acción o algo así. Eh, Finalmente, la acción no es más que un título nominativo. Este título nominativo no más o no sirve más que para acreditar el derecho y calidad de socio y en su caso la posibilidad de transmitir ese derecho a un tercero. Señala la Ley General de Sociedades Mercantiles que se van a regir por las disposiciones relativas a valores literales, en lo que sea compatible con la naturaleza misma del, de la acción. Permítanme aquí. Ya. Lo que sea compatible con la naturaleza de la propia acción. Ahora, vamos a ver dos cuestiones particulares que marca la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ya dice presente, pues escucha. Bueno, la Ley General de Sociedades Mercantiles, sus artículos 112 y 113. Estos artículos marcan una cuestión particular bastante interesante, que es la limitación de los derechos corporativos. Marca que todas las acciones van a tener igual valor y van a conferir igual cantidad de derechos, pero que en el contrato social se va a poder establecer que las acciones se pueden dividir en diversas clases especiales. Entonces, regla general, tienen igual valor y confieren igualdad de derechos, pero la propia ley nos da la posibilidad de establecer diversas clases. ¿Y para qué nos da la posibilidad de establecer diversas clases? Pues para efecto de ir limitando los derechos corporativos que atañen a cada una de las acciones. En todo caso, esta limitación es solamente con respecto de derechos corporativos, esto ya lo hemos repetido en diversas ocasiones, no se pueden limitar o menoscabar de manera alguna los derechos económicos, ¿ok? Si me limitas, por ejemplo, a que no participe en las asambleas, en cuanto a la elección de consejo de administración, en cuanto a la aprobación de los estados financieros, pero no me puedes limitar en cuanto a la percepción del dinero que se va a repartir derivado de la ganancia que se da por la inversión. El artículo 113 de la Ley General de Sociedades Mercantiles marca lo relativo a los derechos de las acciones. Si cada acción va a tener derecho a un solo voto, recuerden que nosotros vamos a establecer el valor nominal de cada una de las acciones, pero en todo caso, este valor nominal no es más que para establecer cuánto capital representa cada una de las acciones. Independientemente de este valor, el número de acciones que tenga un socio va a representar el número de votos que dentro de la asamblea ordinaria o extraordinaria va a poder ejercer. En esta situación, pues bueno, vemos como la naturaleza de la sociedad anónima como sociedad eminentemente de capitales, pues cobra relevancia, ¿verdad? Porque vemos que el que tiene más capital, el que tiene más dinero o la facción que reúne la mayor cantidad de dinero, pues es la que tiene mayor posibilidad de establecer sus decisiones dentro de la asamblea. Esto se da por una simple y sencilla razón, pues que son los que están arriesgando más, ¿verdad? Si yo estoy arriesgando más dinero, pues tengo más derecho a votar respecto de las decisiones que aquel que está participando o arriesgando una pequeña fracción. Bueno, pero continúa señalando este artículo 113 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que en el contrato social va a poder pactarse que una parte de las acciones tiene derecho de voto solamente en las asambleas extraordinarias, en concordancia con lo que marca el 112, ¿no? Entonces, si ustedes quieren limitar los votos o los derechos corporativos, deben de plasmarlo en el estatuto. Me parece que en el ejemplo que yo les mandé el día de ayer, se señala limitación en cuanto a los derechos corporativos, donde un tipo de socios pues, van a poder votar de manera
libre y amplia en la asamblea y va a haber otro tipo de socios que solamente son, digamos que capitalistas puros porque no hacen absolutamente nada más que invertir su dinero. Ahora, esta limitación de derechos eh, trae una consecuencia. O sea, no es nada más, bueno, a ver, te voy a limitar derechos, tú solamente pones dinero, pero eso trae una afectación, ¿verdad? ¿Cuál es mi afectación? Pues que no puedo participar en las decisiones, ¿no? No puedo elegir el rumbo del barco. Si algo no me gusta, pues no puedo hacer absolutamente nada, porque pues esas eran las condiciones del juego. Por eso es que la ley, bueno, como no tienes posibilidad de decidir absolutamente nada, te vamos a dar una prerrogativa adicional. Y entra otra vez el juego de este 5%, ¿verdad? Recuerden en los bonos de fundadores, el 5%, que se deberá de pagarse cada uno de los socios antes de pagar el valor del bono de fundador. Pasa lo mismo con las acciones de voto limitado. Las acciones de voto limitado tienen derecho a un pago de un 5% antes de pagarse los rendimientos a las acciones que no tienen esa limitación. Pero además la ley marca una prerrogativa adicional. Bueno, ¿qué pasa si no hay recursos? ¿No? Resulta que no alcanzo a pagarles el 5%. Bueno, cuando en algún ejercicio social no haya dividendos o sean inferiores a dicho 5%, se van a cubrir en los años siguientes con la prelación unificada. Es decir, si yo tengo acciones de voto limitado, ya tengo derecho o tengo seguro que me van a pagar año con año cuando menos un 5% del valor de las acciones. Ojo, este es un límite inferior, ¿verdad? O sea, no se puede pagar menos del 5%, pero si en el estatuto decimos que las acciones de voto limitado le vamos a pagar 10, 15, 20, 50, 60% del valor, se puede establecer en el estatuto. Lo que no puedo hacer es irme por debajo de este límite inferior que me marca la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, ¿para qué nos puede llegar a servir esta prerrogativa, verdad, que es económica meramente, o de preferencia económica que se otorga a los socios de acciones con voto limitado, tenedores de acciones de voto limitado? Pues tal vez para atraer inversionistas, ¿no? Vamos, imagínense que alguno de ustedes, un amigo lo invita a participar en su negocio y dice, oye, mira, te voy a dar acciones, cada acción vale 1,000 pesos, pero no tienes posibilidad de decidir absolutamente nada. Pues como que no se ve muy atractivo el participar en esa sociedad, ¿verdad? Nada más quieres mi dinero y me dices que me vas a repartir rendimientos si hay, pues como que no me gusta. No, mira, es que a lo mejor en el estatuto establezco que te voy a pagar un 15% mínimo, ¿no? Del valor de tu acción año con año. Ah, bueno, pues ya se vuelve tal vez un poquito atractivo, pues aunque no me den voz ni voto dentro de la asamblea, pues ya se vuelve un poco atractivo el que me estén garantizando el pago de estas cantidades. Si un ejercicio no me alcanzan a pagar, pues entonces ya me pagarán en el ejercicio siguiente, ¿no? Se van a ir acumulando los adeudos para efecto de que se vayan cubriendo a cada uno de los socios. ¿Qué pasa, por ejemplo, en tratándose, ahorita vamos a olvidarnos de estas acciones de voto limitado, ¿no? Vamos a suponer que todo el mundo tiene acciones de voto normal y que no hay rendimientos. ¿Hay obligación de pagarle a los socios un porcentaje? No, o sea, si hay ganancias les pagamos, si no, pues ni modo, señores. Vamos a ver si el año que viene hay recursos suficientes para efecto de poder afrontar estas obligaciones. Oye, pero es que quiero que me paguen un 5%. Pues no, no te pago absolutamente nada. Si el año que viene hay dinero para pagarte un 1% del valor de tu acción, pues te pagamos ese 1%. Si el otro año no hay nada, pues no hay nada, ¿verdad? Entonces, como les digo, esta es una prerrogativa que se les otorga a los socios tenedores de acciones de voto limitado, pues para que de alguna manera vean un cierto incentivo o un cierto atractivo en formar parte de una sociedad donde se les estén vendiendo este tipo de participaciones. Pero además, ¿qué pasa cuando se
procede a la liquidación de la sociedad. Se les otorga otra prerrogativa adicional, ¿no? Vamos a ver el escenario ordinario de una disolución y eventual liquidación. Se disuelve la sociedad, se toma el acuerdo en una asamblea extraordinaria, se designa el liquidador, y como yo les mencionaba el día de ayer, pues el liquidador va a decir, señores, debemos tanto, tenemos tanto y nos sobró tanto, y de lo que sobró, les vamos a pagar a los socios el valor de sus acciones en la proporción que se pueda, ¿no? Si hablamos de una participación ordinaria, sin la existencia de acciones de voto limitado, entonces lo que va a hacer el liquidador es repartir ese remanente de dinero, de bienes, en la proporción que cada uno de los socios participe dentro del capital. Entonces, si yo tengo el 20%, me van a dar el 20% del dinero, pero a lo mejor ese 20% no alcanza a cubrir la totalidad del valor de mis acciones, pues ni modo, ¿verdad? Eso es lo que quedó y así es como te vamos a repartir. En el caso de una liquidación y existiendo acciones de voto limitado, estos accionistas de voto limitado tienen derecho preferente a que se les reembolse el valor de sus acciones. Es decir, del 100% de dinero que tenemos, pues primero le pagamos a los de voto limitado el valor total de sus acciones. Si no alcanza para pagárseles todo, bueno, pues ni modo, les vamos a tener que pagar en la proporción de la participación. Pero primero les pagamos a los tenedores de acciones de voto limitado. Ya si sobra dinero, pues le pagamos al resto de los socios, ¿verdad? Pero en principio ellos tienen derecho preferente a que se señale. Y bueno, esto no hace más que confirmar, el siguiente párrafo no hace más que confirmar lo que ya les decía, ¿no? El dividendo que se les otorga, ese de 5%, no es más que el límite inferior. Ustedes pueden establecer límite superior que se considere pertinente y pues lo más atractivo, supongo, para el modelo de negocio que se esté determinando. Y bueno, finalmente se señala que los tenedores de este tipo de acciones van a tener los derechos que la propia ley confiere a las minorías para oponerse a las decisiones de las asambleas y para revisar el balance y los libros de la sociedad. Esto lo vamos a revisar con mayor amplitud cuando estemos analizando las asambleas. Entonces, ¿cómo se da esta situación? Pues la Ley General de Sociedades se establece que los tenedores de cuando menos el 25% del capital social van a poder ejercer acciones en contra de la asamblea, no van a poder oponerse a decisiones de la asamblea. Digamos, o este capital calificado que me legitima para iniciar una acción, se estableció en el 25%, pues para darle derecho a las minorías. ¿Qué pasa si hay una minoría que tiene el 24.5%, 24.9%? Pues no juntas el 25, mi amigo, y no estás legitimado para hacer absolutamente nada. Si ustedes no están dentro de un bloque que tiene cuando menos el 25% del capital, no pueden iniciar ninguna acción judicial de oposición y están legitimados para contravenir las disposiciones de la Asamblea o del Consejo de Administración. Entonces, imagínense si están en una sociedad donde un solo socio tiene, o un bloque de socios, tiene el 76% del capital, pues olvídense, no pueden hacer absolutamente nada. Oye, no estoy a favor, pues ni modo, no, no me importa lo que tú estés diciendo. Bueno, a lo mejor en cuanto a la elección ahí de las, del Consejo de Administración, si se establece un porcentaje distinto al que marca la ley, pero pues nada más, es lo único que podemos hacer. Ahora, también existe la posibilidad de que se emitan acciones de carácter especial en tratándose de socios industriales. Saben que denme un segundito, no os voy a prender el aire, que está haciendo mucho calor aquí. Bien, estos socios industriales, ¿quiénes son? Por ahí también en los problemas que les mandé, venía un problema o un planteamiento respecto de quiénes son y quiénes pueden ser. Los socios industriales son aquellos que no tienen dinero
pero tienen conocimiento o tienen fuerza de trabajo. Estos socios industriales pues pueden unirse al proyecto de la sociedad sin la aportación de capitales, pero aportando otro tipo de bienes, ¿no?, intangibles, como son el conocimiento, el trabajo, las relaciones, el establecimiento de procedimientos. No sé, imagínense que alguien encontró una fórmula para hacer un nuevo tipo de acero, decir cualquier tontería, un nuevo tipo de acero, mucho más resistente. Pero ese ingeniero o científico no tiene capital suficiente para echar a andar su idea. Pues puede buscar socios, y los socios dicen, mira, pues sí, nosotros ponemos el capital. ¿Y tú qué vas a poner? Pues yo voy a poner el conocimiento, ¿verdad? Yo voy a poner la idea para echar a andar el negocio. Ya ustedes sabrán cómo se comercializa. Pero es importante en todo caso que ese socio industrial se le señale así dentro del propio estatuto. Y este socio industrial va a tener una serie de prerrogativas, ¿verdad? Se va a determinar cuál es la participación que va a tener dentro del capital, cuál es la participación que se le va a dar del reparto de los dividendos. También pues, la propia ley marca que este socio industrial no va a tener que participar de las pérdidas de la sociedad, pues porque es el que está aportando para vivir, ¿no? Y incluso se le puede establecer una especie de sueldo que va a ser a cuenta del reparto de dividendos. Y si no hay reparto de dividendos, no se vale cobrárselos, ¿verdad? Si establecemos un sueldo de, no sé, 100,000 pesos al mes, y al final del ejercicio le pagamos 1,200,000, y resulta que no hubo ganancia alguna, no se va a decirle, oye, pues regrésanos los dividendos. No, no, es que el socio industrial trabaja para comer, ¿verdad? Por eso es que tiene este carácter especial dentro de la propia sociedad. Bueno, continuando con la emisión de las acciones, hay prohibición, no se pueden emitir acciones inferiores por el valor nominal. Si determinamos en el estatuto que nuestras acciones van a valer 1,000 pesos, no se vale que el administrador diga, bueno, vamos a sacar a la venta acciones de 500 pesos, ¿verdad? Pues no, tienen que ser todas de 1,000 pesos. Y surgen algunas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, una acción termina con diversos propietarios? Puede darse el caso, por supuesto, ¿no? Imagínense en el caso de un fallecimiento, ¿no? Muere uno de nuestros socios y entonces se abre el juicio sucesorio y en el estatuto no se marca un tratamiento específico para eso y eventualmente todos los herederos se adjudican la acción o existen algún legatario o varios legatarios, mejor dicho, varios legatarios que se adjudican la acción y es una sola acción de 1,000 pesos. ¿Cómo se van a ejercer los derechos corporativos y en su caso económicos de esa acción? Va a ser necesario acudir a las reglas generales de la copropiedad, ¿no? Tanto la Ley General de Sociedades Mercantiles como el Código Civil dicen, señores, cuando existe copropiedad y hay que iniciar algún trámite, una representación, o hay que hacer algo a nombre de esa copropiedad, se tiene que designar un representante común. Entonces, en este sentido, puede ser que una acción tenga diversos propietarios, pero no vamos a poder dividir esa acción, ¿verdad? Podemos decir, bueno, fíjate que hay 4 propietarios de esta acción, pues vamos a dividirla en un 25%, imagínense, sería la locura. Y entonces al momento de las votaciones, una votación del 50% más el 0.25% del valor de otra acción, se volvería ridículo. Por eso es que se señala de esta manera en la propia ley. Ahora, la liberación de acciones. ¿Qué es la liberación de acciones? Pues la entrega de las acciones, ¿verdad? Recuerden lo que veíamos el día de ayer respecto de la exhibición del capital, que si yo voy a exhibir, que voy a aportar dinero, tengo que aportar el 20%, y si son bienes tangibles, si se trata de bienes muebles o inmuebles, tengo que aportarlos el momento mismo de la Constitución. No se vale que diga, bueno, yo te voy a aportar 100 camiones, pero ahí te los traigo en un año. No, espérate, es ahorita, si quieres, ¿verdad? Y si quieres que te demos tus acciones.
En el caso de numerario, digo, bueno, yo quiero 1,000,000 de pesos de acciones, pues aquí te dejo 200,000, ¿no? Que es lo mínimo que se señala en la Ley General de Sociedades Mercantiles, y debe de establecerse el plazo para la liberación de estas acciones. Para la liberación, entonces, es decir, la entrega del título accionario, este valor, el 80% restante, debe de estar totalmente cubierto. Si no se cubre, no se pueden entregar las acciones. Pero luego la ley comienza a volverse ciertamente un tanto particular. Dice, aquellas que se entregan a los accionistas según acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria como resultado de la capitalización de primas sobre acciones o de otras aportaciones previas de los accionistas, así como de capitalización de utilidades retenidas o reservas de evaluación y revaluación. Bueno, estoy seguro que no le entendieron nada a esos par de No. párrafos, porque son complejos y es que se necesita de un tanto de conocimientos financieros para efecto de poder determinar cuándo vamos a estar en uno de estos supuestos. Miren, aquí les mandé un ejemplo, les mandé 2 ejemplos de estados financieros. El día de ayer, no, el antier, y les mandé además pues unas lecturas respecto a los estados financieros. Me voy a adelantar un poquito. ¿Qué son y para qué sirven los estados financieros? Estos son los diversos tipos de estados financieros acordados y aceptados por las normas de información financiera. ¿Qué son esas normas de información financiera? Son reglas de carácter reglas generalmente aceptadas por los especialistas en contabilidad. ¿Verdad? Ahí en el texto que les mandé hay un poquito más de información. Bueno, ¿qué son o cuáles son los estados financieros? Son estos: balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estados de cambios en la situación financiera y estado de flujos de efectivo. Bueno, el balance general no es más que el resumen de todos los demás, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven los estados financieros? Para conocer qué es lo que tenemos en el negocio, cuánto es lo que debemos, si tenemos inventario, si tenemos dinero en los bancos, cuánto es lo que pagamos, quiénes son nuestros acreedores, cuál es nuestra situación en cuanto al capital, ¿verdad? Entonces, el estado de resultados va a reflejar, su propio nombre lo dice, no el resultado del negocio, si estamos ganando o no, si tenemos pérdida o no. El estado de cambios en el patrimonio, pues es qué ha pasado con nuestro capital, qué ha pasado con nuestros bienes, ¿verdad? Si se ha ido menguando o no. El estado de cambios en la situación financiera, pues es cuánto dinero, o mejor dicho, cuánto activo tenemos, tanto activo fijo como activo circulante. Recuerden, el activo fijo pues son los bienes de la empresa y el activo circulante pues son aquellos bienes de venta o intercambio comercial. Y el estado de flujos de efectivo, pues básicamente cuánto dinero tenemos en nuestras cajas o en el banco. Y es aquí donde esta posibilidad de liberación de acciones cobra relevancia, ¿no? Bueno, resulta que cuando se trata de capitalización de utilidades retenidas o reservas de evaluación o revaluación, pues deberán de haber sido previamente reconocidas en los estados financieros, debidamente aprobadas por la Asamblea de Accionistas, y las reservas de evaluación o revaluación deberán estar apoyadas en evaluados en evaluadores independientes autorizados por la Comisión Nacional de Valores e Instituciones de Crédito. Ahorita regresamos a eso y nos vamos a saltar al estado financiero que estamos revisando. Este es el balance y el estado de resultados. En el balance general, nada más vamos a ver esto es un estado financiero real. Si se fijan, aquí tenemos el activo y el pasivo. ¿Qué es el activo? Pues lo que tenemos, ¿no? Los bienes que tenemos, y el pasivo, pues es lo que debemos. Vemos cuánto dinero hay en cajas, cuánto dinero hay en bancos, cuánto dinero hay en clientes, a lo que nos van a pagar los clientes, deudores diversos, el impuesto al valor agregado por acreditar, ¿no? Es decir, el impuesto que ya nos retuvieron nuestros proveedores y que tenemos la posibilidad de acreditarlo contra el impuesto por pagar. Gastos por comprobar, obras en proceso, subsidio al empleo, ¿no? Derivado de los beneficios que otorga la ley de renta a los trabajadores de menores ingresos, y total del activo, ¿verdad?
Y después tenemos el activo fijo. Bueno, el total del activo circulante y luego tenemos el activo fijo. ¿Cuánto tenemos en equipo de transporte? Todo esto puede variar, ¿verdad? Dependiendo del tipo de negociación que estemos atendiendo. El total acumulado de los depósitos de equipo de transporte, cuánto tenemos en maquinaria, depósitos acumulados de maquinaria, mobiliario, los depósitos acumulados de mobiliario, equipo de oficina, equipo de cómputo y el correspondiente de equipo de cómputo. Total de activo, 11.295.044.25. En el caso concreto no tenemos activo diferido, es decir, no tenemos bienes o no tenemos ingresos que vayamos a recibir en el futuro, que hayamos diferido, con, por ejemplo, el otorgamiento de créditos a algunos clientes, contribuciones a favor, impuestos sobre la renta retenido, depósitos en garantía. Y lo que nos interesa es esto, el pasivo, ¿no? Lo que debemos. ¿Cuánto debemos a nuestros proveedores, acreedores diversos, sueldos y salarios por pagar, impuestos y derechos por pagar, el IVA por pagar, ¿no? Aquí, si tenemos IVA por acreditar a 553, nos va a salir ahí una diferencia por pagar muy pequeña. Total de pasivo circulante, pasivo fijo, no tenemos en el caso concreto, pasivo diferido, es decir, tampoco hay, es decir, no tenemos deudas donde nos hayan otorgado crédito, y la suma del pasivo. Y después tenemos este renglón, que es el que nos resulta a nosotros relevante, que es el del capital. Vemos cuánto tenemos en capital social, ¿no? Que son 6 millones de pesos, es decir, la sociedad se constituyó con 6 millones de pesos de capital. Y el resultado de los ejercicios anteriores nos da menos 5.826.351.48 pesos. ¿Cuánto tenemos de capital social? 173.648.52. Es decir, hemos ido amortizando del capital las pérdidas del negocio. Utilidad o pérdida del ejercicio pasado, menos 1.638.000, o sea, no nos ha ido muy bien. La suma del capital total es menos 1.464.920.67. Es decir, no tenemos capital, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasaría si, por ejemplo, aquí le moviéramos un poquito el renglón, ¿no? Y pusiéramos 8 millones de pesos. Aquí está, ¿no? Tenemos 8 millones de pesos. Entonces, aquí el renglón del capital se movería, porque entonces en capital tendríamos el capital social más el estado de resultados anteriores. Digo, aquí ya no me va a cuadrar con el resto de las... con el resto del estado financiero. Pero entonces tendríamos en capital total de 14 millones. Vamos a suponer que no hubo, por ende no hubo, bueno, la utilidad, pérdida, serían los 8 millones que manejamos. Licenciado, en pantalla nos aparecen las diapositivas. ¿Nos tendría que aparecer otra cosa? Ah, sí, tienen razón. Déjenme. Bueno. Qué bueno que me hace esa observación. Déjenme compartirlo. ¿Debe ser esta? No. Pensé que se cambiaba en automático a lo que yo estaba viendo. Vamos a ver. Es este. Es este. ¿Sí lo pueden ver? Sí, ahora sí aparece. Bueno, me regreso entonces. Aquí vemos el renglón de activo y pasivo, ¿verdad? Esa es la explicación que ya les dimos. Pero esto es lo que nos interesa, ¿no? El capital. En este caso, en el caso de esta empresa, vemos que tiene un capital de 14 millones. Derivado de los 8 millones, derivado de los 8 millones de ganancia, utilidad del ejercicio, bueno, vamos a poner aquí que no va. Derivado de 8 millones de pesos de resultados de ejercicios anteriores. Entonces, imagínense que aquí no hay absolutamente nada. Aquí la suma del capital va a ser igual a la totalidad del capital. Si aquí tuviéramos una utilidad o pérdida del ejercicio, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, 1 millón de pesos,
El resultado sería el total del capital menos la pérdida. Tendríamos 13 millones de pesos. Bueno, ¿de dónde surgió el capital? Es lo que tenemos en la sociedad. ¿Cuánto es lo que se constituyó? Resultados de ejercicios anteriores es cómo nos fue, cuánto ganamos. En el caso concreto, en los ejercicios anteriores, nos ganamos 8 millones de pesos. Total de capital, 14 millones. Vamos a suponer que en este ejercicio perdimos 1 millón de pesos. Entonces, la totalidad de nuestro capital va a ser de 16 millones. Bueno, ¿qué es lo que dice la Ley General de Sociedades Mercantiles? Dice, bueno, aquí cuál es tu capital social real, pero ¿cuánto dinero hay en capital en la empresa? Hay 15 millones. Es decir, tenemos 9 millones de pesos que se llaman capital ganado, que no forman parte de nuestro capital social, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con esos 9 millones? No, yo siempre he dicho que para efecto de poder determinar cuánto vale una empresa, lo que tienen que hacer es revisar este renglón del capital, finalmente. A ver, cuánto es el dinero que tenemos y luego lo comparan con la totalidad del pasivo, cuánto es lo que debemos. Y la diferencia nos va a dar el resultado final respecto de cuánto es lo que debe la empresa. ¿Cuánto es lo que vale la empresa? Entonces, en este caso, o en el caso concreto, nos vamos a olvidar ahorita un poquito del pasivo y lo demás. Vamos a ver que esta empresa tiene capital social de 6 millones, pero tiene 9 millones que salieron de los resultados anteriores, menos la pérdida o la utilidad del ejercicio, que se denominan capital ganado. No forman parte de nuestro capital social, ¿verdad? Porque en nuestro capital social tenemos los 6 millones normales. Y tenemos dos opciones. ¿Qué hacemos con ese dinero, con esos 9 millones de pesos? Pues podríamos retirarlos como dividendos y entonces los socios tendrían que pagar el 10% de la totalidad de esos dividendos, ¿no? Pues son 9 millones, el 10% pues serían 900,000 pesos a cuenta del impuesto sobre la renta correspondiente y el resto ya es dinero limpio que se deposita a sus cuentas bancarias. Digo, dinero limpio no quiere decir que el dinero provenga del narco, ¿no? Se me refiere a que es dinero que ya pagó impuestos, ¿verdad? Y que los socios pueden hacer con él lo que se les dé la gana. Pero puede ser que los socios digan, oye, no, ¿sabes qué? Mejor vamos a capitalizarlo, vamos a aumentar nuestro capital. Vamos a suponer que en el caso concreto es una sociedad anónima de capital variable. Bastaría con que en la asamblea se señalara que ese dinero, esos 9 millones, se van a amortizar contra las acciones y van a formar parte del capital social. A eso es a lo que se refieren estos artículos que acabamos de revisar. Entonces, si amortizamos y convertimos esos 9 millones de capital ganado en capital social para quedarnos con un total de capital social de 15 millones de pesos, lo que va a tener que hacer la sociedad es repartir, o mejor dicho, emitir las acciones que se van a determinar en proporción a la participación de cada uno de los socios. Vamos a suponer que un socio fuera dueño, o que cada socio fuera dueño del 50% del capital y nada más tenemos dos socios, pues de los 9 millones les va a tocar la mitad a cada uno, ¿verdad? Del capital. Entonces son 4.5 millones a cada uno en acciones con respecto del aumento del capital social. Básicamente a eso se refiere. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, derivado del capital ganado, de los 9 millones de diferencia, hubiéramos adquirido bienes? Oye, pues fíjate que tenemos estos 9 millones de pesos en bienes que se adquirieron. No los vamos a repartir como rendimiento remanente. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a amortizarlos y vamos a convertirlos en acciones. En lugar de entregar a los socios ese dinero, vamos a convertirlo en el capital. ¿Para qué nos sirve esto de la conversión en el capital social? ¿Y por qué es más beneficioso que dejar el rubro así, ¿no? Pues nos sirve primero para demostrar que tenemos una sociedad solvente, ¿no? Demostrar una sociedad que tiene 15 millones de pesos en su capital. Y eso trae consecuencias positivas porque pues los bancos lo primero que hacen para verificar si somos candidatos o no a un crédito va a decir, oye, pues tráeme tus estados financieros firmados por tu contador y tráeme
tu constitutiva o las actas donde se haya determinado el aumento de capital. Y entonces el banco va a ver y va a decir, ah, mira, pues tiene 15 millones de pesos, ¿no? Pues a lo mejor le damos 10 millones, porque sabemos que cuando menos vamos a poder recuperar nuestra inversión en caso de que no nos paguen. Para eso sirve hacer esta amortización y la emisión de las acciones, porque de esta manera la sociedad demuestra que es una sociedad fuerte. Si ustedes revisan el ejemplo que les mandé, ahí trae otros números, incluso trae pérdida en la sociedad, donde termina creo que como con un menos 1,000,000 y tantos de capital. Entonces esa sociedad no demuestra fortaleza alguna, ¿no? Es una sociedad sumamente endeble y entonces eso es un foco rojo para los propios acreedores que quisieran pues verificar si puede ser o no candidato a un crédito, ¿verdad? Entonces, repasamos. Este es el estado financiero general. Activo, pasivo, activo fijo. Aquí vemos el activo fijo, cuánto es el valor de nuestra maquinaria y cuál es el valor depreciado. ¿A qué me refiero con esta depreciación? Bueno, cuando ustedes compran un bien, ¿no? Por ejemplo, compran una máquina, un tractor o una retroexcavadora. ¿Cuánto tiempo les va a servir esa retroexcavadora? Pues a lo mejor 10 años, ¿no? Si compran una computadora, ¿cuánto les va a servir? Pues 5 años. Si compran un escritorio, les puede llegar a servir 4 años. A eso se refiere la depreciación. Esta es una depreciación desde el punto de vista fiscal. La ley del impuesto sobre la renta establece los porcentajes máximos de depreciación que se pueden llegar a aplicar con respecto del activo fijo. ¿Cuál es el activo fijo? El que utilizo para la realización de mis actividades, ¿no? Es decir, lo que uso diariamente para hacer funcionar el negocio. Hay que diferenciarlo del activo circulante. El activo circulante es la mercancía que compro y vendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tengo una empresa que se dedica a la venta de automóviles. Y entonces tengo un automóvil que es el que le doy a mi gerente y tengo 4 automóviles que le doy a mis vendedores. Pero además tengo una flota de 20 automóviles que son los que están a la venta. ¿Cuáles de esos automóviles son activo fijo y cuáles son activo circulante? Pues los que tengo a la venta son circulantes, ¿no? Porque esos no los uso. Esos están a la venta, entonces así como entran, salen. ¿Cuál es el beneficio de tener ese activo circulante? La deducción automática. Si el automóvil vale, vamos a decir cualquier cosa, 500,000 pesos y yo lo vendo en 600,000 pesos, mi costo de ventas es de 500,000 pesos y puedo aplicar la deducción inmediata desde que compro el automóvil porque es un gasto necesario para la realización de mi negocio. En el caso del activo fijo no es así. Los 5 automóviles que tengo para uso de mi gerente y de mis vendedores, no puedo, repito, no puedo deducirlos de manera inmediata. ¿Por qué no? Pues porque el gobierno me dice, pues no puedes, porque esos no se eliminan, no se extinguen en un solo momento, los vas a estar utilizando durante un periodo largo de tiempo. Entonces la ley de renta señala cuáles van a ser los porcentajes máximos de depreciación o cambiándolo de deducción que voy a poder aplicar respecto de ese activo. Por eso es que aquí se señala la depreciación, que es la deducción que se va a estar determinando y aplicando derivado del uso de todos y cada uno de estos bienes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 3,600,000 más 20 más 73,000 más 148, ¿por qué solamente tenemos 11,295,000 de activo fijo, de valor de activo fijo? Ah, pues porque ya está depreciado, ¿no? O sea, ya no vale lo mismo. Entonces, los contadores determinan el porcentaje de depreciación y lo aplican con respecto del activo fijo. Y bueno, pues el pasivo, pues no, como les decía, no es más que lo que debemos a nuestros proveedores, acreedores diversos. O sea, los proveedores son los que nos están vendiendo, ¿no? A quienes compramos mercancía. Acreedores diversos son aquellos que no están directamente relacionados con la operación ordinaria
del negocio, ¿no? Vamos a suponer que contraté un abogado porque resulta que el terreno donde establecí la planta está irregular. Ah, bueno, pues él no es proveedor, ¿verdad? Es un acreedor diverso. Sueldos y salarios, lo que le pongo a mis trabajadores, los impuestos por pagar, ¿no? Finalmente a eso se refiere. ¿Comentarios, dudas? Sí, más o menos le echaron a esa cuestión. Yo tengo una duda, licenciado. Mándeme. Respecto al... Bueno, sí ve que se pueden vender las acciones, transmitir las acciones. Sí. En el caso de que en acta constitutiva se señale de que se debe de hacer una aprobación por parte del Consejo de Administración y este no lo permite, ¿qué pasa con esas acciones que el accionista quiere transmitir? Pues no se puede ir. Esa es la cuestión. Ustedes pueden establecer candados. ¿Por qué surgió esa disposición? Pues surgió para evitar que cualquier tercero extraño al modelo de negocio pueda llegar a convertirse en nuestro accionista. La regla general es que eso no importa, pero a lo largo del tiempo, pues hubo muchos modelos de negocios en donde se determinó que esto no era tan factible, porque podíamos llegar a tener socios con una participación importante en el capital que a lo mejor no compartían la visión de negocios de los fundadores o la visión de negocios que se había planteado por el resto de los socios o incluso de los socios industriales, ¿verdad? Por eso es que se estableció ese candado. Si se señala en el estatuto que yo no voy a aprobar la venta de acciones, pues lo siento, ¿no? No hay posibilidades de hacerlo. Licenciado, licenciado, ¿y pueden los mismos socios elegir como quién sea el que pueda comprar esas acciones? O sea, como elegir como que tenga cierta profesión o ciertos conocimientos para que no vaya a empeorar en sí la sociedad, Sí, sí se para puede que hacer. pueda transmitir la persona que quiere transmitirla. Vaya la Sí, sí se redundancia. puede hacer. Hay opiniones encontradas, ¿no? Hay algunos tratadistas que dicen, bueno, es que eso es discriminatorio y entonces el estatuto es violatorio en sí mismo, hasta de derechos humanos, ¿verdad? Se podría demandar la nulidad de ese estatuto. Y hay otros que dicen, sí, pero pues es que son las reglas del juego. O sea, finalmente cada quien decide cómo es que gobierna en su casa, ¿no? Si las reglas en mi casa son estas y yo quiero tener socios de este tipo, pues no tienen por qué llegar a imponérseme desde esa manera. Yo he participado en el diseño de proyectos en donde se ha establecido así, bueno, pueden ver el estatuto que les mandé, ¿no? Y por ejemplo, en cuanto a la participación de los delegados en las asambleas, la transmisión de acciones, en donde se establecen limitaciones sobre la transmisión de acciones o respecto de quiénes pueden acudir a las asambleas realmente. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Hasta el momento no ha habido pronunciamiento respecto de tribunales sobre la legalidad o ilegalidad de estas limitaciones. La Ley General de Sociedades Mercantiles, a mi parecer, lo único que prohíbe es la limitación en cuanto al reparto de los capitales, ¿verdad? En cuanto a este tipo de cuestiones, pues me parece que son particulares, es como, vamos, digo, lo cambio aquí de escenario. Alguna de las chicas dice, pues es que yo quiero que mi novio sea alto y moreno, ¿verdad? Y llega uno que es güerito y chaparrito. Dice, oye, es que yo quiero ser tu novio. Pues no, no te quiero, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque yo soy el que toma la decisión. O uno de ustedes quiere comprar un teléfono y dice, quiero el teléfono X, y llega otro vendedor y dice, no, oye, te vendo este otro. No, es que lo que yo quiero es esto, ¿no? Finalmente a mí me parece que se trata de una decisión interna y sobre todo si está plasmado en el estatuto, pues son reglas muy claras y que deben de ser acatadas por los socios hasta en tanto no exista un pronunciamiento judicial en contra. Entonces, Licenciado, pero ahí no sería que existiera una justificación para el por qué no aceptar a una persona o no acepta justificaciones, simplemente el hecho de no aceptarlo. no necesitas establecer una justificación. Claro que no podemos llegar a un extremo ridículo, ¿verdad? Eh, vamos, es decir, no necesitas plasmar una justificación en tu estatuto.
Pero si estableces limitaciones, digo, por una cuestión de profesionalismo, sería importante que esas limitaciones obedecieran a una causa real y concreta, ¿no? No podríamos poner, por ejemplo, es que no voy a aceptar como socio a gente chaparrita, ¿no? Voy a decir cualquier tontería. Pues no, a ver, ¿y eso qué tiene que ver? No, bueno, entonces a lo mejor voy a señalar que no voy a aceptar como socio a personas que no compartan una carrera o conocimientos afines a la sociedad. ¿Por qué? Porque no quiero competencia, ¿no? O no voy a aceptar como socio a gente que se dedique al mismo ramo, porque puede ser que tengan ahí algún conflicto de intereses. Lo puedo señalar, por supuesto, ¿no? Vamos, finalmente, reitero, esto obedece al diseño que cada uno de ustedes quiera darle a la sociedad para efecto de que resulte adecuado el manejo de la misma. ¿Sí? Bien. La distribución de utilidades, pues bueno, ya vimos que será en proporción al capital. ¿Y qué pasa con las acciones a plazo, no? En donde deberá de señalarse. Dice la ley, o el plazo de pago, dice, cuando constare en las acciones el plazo que deberán de pagarse las exhibiciones del monto de estas transcurrido dicho plazo, la sociedad procederá a exigir judicialmente en la vía sumaria el pago de la exhibición o bien a la venta de las acciones. Bueno, si yo me comprometí a pagar el 80% en una determinada fecha, porque así se señaló en el acta constitutiva, y llega el día y no pago, pues entonces la sociedad necesita esos recursos, ¿verdad? Y lo que dice la ley es, bueno, pues se puede presentar una demanda en la vía sumaria mercantil para exigir el pago, ¿no?, que falta, o en su caso, si no hay bienes por parte del accionista deudor, pues proceder a la venta correspondiente. ¿Y qué pasa entonces cuando se decreta una exhibición cuyo plazo o monto no consta en las acciones? Es decir, que no se señaló cuándo debería de pagarse. Tiene que hacerse una publicación por parte de la sociedad en la página de internet de la Secretaría de Economía. Antes esa publicación tenía que hacerse en el periódico de mayor circulación del lugar donde radicara la sociedad. Y una vez hecha esa publicación, se le van a señalar, dice, por lo menos 30 días para efecto de que se realice el pago, y transcurrido el plazo, sin que se hubiera efectuado, ya se estaría legitimado para proceder judicialmente. Entonces, si no se señala la fecha de plazo, hay que hacer esta publicación, hay que darles plazo de los 30 días, y una vez transcurrido el plazo de los 30 días, se va a proceder, o sea, estaríamos legitimados para presentar nuestra demanda ante un juez federal, pidiendo o requiriendo el pago de las acciones o solicitando la venta de las mismas, ¿no? Evidentemente, si estamos hablando de una cuestión de legitimación, tratándose de la falta de señalamiento de fecha en cuanto a la exhibición del pago, pues vamos a tener que acompañar a nuestra demanda la publicación que se hace en el sistema de la Secretaría de Economía, en donde se nos arroja un acuse y la propia publicación resulta consultable para que el juez vea si realmente requerimos o no a nuestro deudor por el pago de las acciones. Y bueno, en el caso de que el juez diga, señores, pues no hubo pago, no hubo manera de recuperar ese dinero, pues entonces se va a proceder a la venta de las acciones por medio de un corredor público titulado, en donde la empresa va a sacar a la venta estas acciones a nuevos socios. No puede adquirir la empresa sus propias acciones, a diferencia, por ejemplo, de la SAPI. Esa es una diferencia que se señala entre la Sociedad Anónima Promotora de Inversión y las CCA normales. Porque la SAPI sí puede adquirir sus acciones, tiene que venderlas luego en un plazo máximo de 3 meses y no se extinguen. Pero, pues, mientras tanto sí puede decir, bueno, estas me las guardo, ¿verdad? En el caso de una SA, y una vez que se sigue el procedimiento y el juez mandó llamar al deudor, dijo, oye, pues que dicen que no has pagado, el deudor solamente tendría la opción de demostrar que sí pagó, si no acredita en juicio que cubrió el numerario faltante, pues entonces el juez dice, pues
hay dos opciones. Vamos a ver si ahí tiene bienes para embargarle y lo mantenemos como socio. En lo personal, yo no creo que sea muy buena opción. Imagínense tener como socio a un cuate al que demandaron, pues va a tener ahí cierto resentimiento y puede llegar a ser perjudicial para la sociedad, digo, a menos que fuera muy necesario tenerlo como socio, o los recursos, o fuera difícil poder proceder a la venta de las acciones, pues yo no lo recomendaría. En el caso contrario, si no, ya no lo queremos o si no tiene bienes, pues entonces se va a proceder a la venta y esta venta va a tener que hacerse por medio de un corredor y pues sencillo, ¿no? Como no tenemos las acciones, pues vamos a extender nuevos títulos o nuevos certificados en todo caso y la venta pues va a ser aplicado al pago de la exhibición. Y luego dice la ley, ¿no? Algunas particularidades, si excediere del importe de esta, se cubrirán también los gastos de venta y los intereses legales sobre el monto de la exhibición. O sea, si la venta, si nos pagan más por nuestra acción, que valía 1,000 pesos, si nos pagaran 1,200 pesos, pues entonces la diferencia va a ser aplicada. ¿Por qué pudiera llegar a valer más nuestra acción? Porque como hacemos la venta a través de corredor, el corredor va a determinar cuál es el valor real de las acciones, de cada una de las acciones, tomando en cuenta lo que comentábamos hace un momento, cuánto capital social tenemos y cuánto capital ganado tenemos, ¿no? Como en el caso del ejemplo, en el ejemplo de la empresa que tenía 15 millones de capital total, en donde tenía 6 de capital social y 9 de capital ganado, ¿cuánto vale la empresa? ¿Vale 6 millones o vale 15? Pues vale 15, ¿verdad? Vale 15 porque ya tiene dinero ganado. Oye, pero es que ese dinero no forma parte del capital social, no importa. ¿No? La acción a lo mejor ya no vale 1,000 pesos, a lo mejor ya vale 2,300 pesos, porque ese es el valor representativo de. Entonces, así es como puede llegar a darse un remanente del pago. Y bueno, si sobrara algo además, y si el antiguo accionista hubiera pagado, pues el resto se le va a entregar, ¿no? Porque cuando menos debió de haber cubierto un 20%, entonces si quedan todavía bienes, se le va a pagar su 20%, ¿sí? Bueno, pues vamos a suspender la sesión. ¿Dudas, comentarios, preguntas? Licenciado, todo excelente. Bien, bueno, muy bien, chicos. Entonces ponemos pausa, subimos esto al YouTube y nos vemos mañana a la misma hora. ¿Vale? Muchas gracias, licenciado. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Gracias. Que le vaya muy bien en su Gracias. elección. Igualmente, hasta luego.